Muy bien, qué bonito es escuchar testimonios, ¿no?, de lo que Dios hace. Yo creo que cada uno tenemos un testimonio personal en nuestras vidas, ¿no?, de lo que Dios ha hecho, y esto es maravilloso. Muy bien, vamos a ir a esa tarde a estudiar un poco un personaje. A ver, si yo te menciono un personaje, que te lo voy a mencionar, te voy a mencionar un personaje de la Biblia, quiero que pienses en una palabra. Cuando yo te diga el personaje, tú piensas en una palabra que tú crees que le definiría. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Quién será, verdad? Vale, yo te voy a mencionar un personaje que está en la Biblia y tú te voy a dejar 3 segundos para que tú pienses una palabra que tú crees que le define a esa persona. ¿Vale? Bien, adelante. ¿Listos? Bueno, el personaje es Judas Iscariote. No habéis esperado, ¿eh? No habéis esperado ni un segundo, ¿verdad? Judas Iscariote. Todos habéis pensado lo mismo, ¿verdad? La traición. El que traicionó a Jesús, ¿verdad? Déjame decirte una cosa, hubo más que traicionaron a Jesús. Pedro también traicionó a Jesús. Pedro le negó 3 veces, seguidas. No conozco, no sé quién es, no sé, nunca le vi. Y sin embargo, de Pedro nunca pensamos que es un traidor, ¿verdad? Siempre pensamos que fue un gran apóstol, ¿no? Un hombre de Dios, un siervo de Dios. ¿Por qué se nos ha quedado esto de Judas Iscariote, verdad? Vamos a ver un poco este personaje que es... Yo siempre creo que si Dios ha permitido que en la Biblia haya alguien, se mencione a alguien, se relacione a alguien, es porque tiene algo que decirnos, ¿sí o no? Si no, no estaría en la Biblia. Todos los personajes que están aquí tienen algo que decirnos, tienen algo que transmitirnos y tenemos algo que aprender de ellos. Nos parezcan mejores, nos parezcan peores, nos parezca que hicieron cosas buenas, nos parezca que hicieron cosas no tan buenas, todos ellos tienen algo que enseñarnos porque esas personas se relacionaron con el Señor de alguna manera, ¿no? Y en esa relación que ellos tuvieron con Él es donde nosotros aprendemos qué es cómo es que Dios hizo con ellos, porque Dios es el mismo, Dios no cambia. Lo mismo que hizo con aquellos, lo hará con nosotros, ¿me entendéis? Por eso es tan importante que estudiemos a las personas que están en la Biblia, a los personajes, porque ahí vamos a aprender mucho, no solo de ellos, sino de Dios también. ¿Amén? Así que esta tarde vamos a ir, vamos a estudiar un poco este personaje, Judas Iscariote. No te equivoques con otros Judas que hay en la Biblia. El que escribió la carta de Judas no era Judas Iscariote, era Judas, hermano de Jesús, hermano natural de Jesús. Santiago, el que escribió la carta de Santiago, también era hermano natural de Jesús, de la misma madre. Pero el Judas, que está aquí en la Biblia, el que escribió la carta de Judas, era hermano de Jesús. Y también había otro Judas entre los 12 que no era Iscariote. Entonces, del que vamos a hablar es de Judas Iscariote. ¿De acuerdo? ¿Qué sabemos de Judas Iscariote? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que se nos menciona aquí? Bueno, pertenecía a los 12, era el grupo de los 12 apóstoles, ¿no? Los famosos 12. ¿Cuándo lo reclutó Jesús? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estuvo con Jesús hasta el final. Judas Iscariote estuvo con Jesús 3 años, por lo menos. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, que duró 3 años, Judas Iscariote estuvo con él hasta el final. Así que era uno de los 12. ¿Qué quiere decir con esto? Que fue alguien al que Jesús llamó. Los 12 que seguían a Jesús no fueron porque ellos decidieron seguir a Jesús, sino porque Jesús decidió que ellos le siguieran. ¿Me explico? Jesús no hacía, porque Jesús se relacionaba con mucha gente quiso seguir a Jesús. No solamente creer, sino seguirle. Cuando digo seguirle es seguirle día y noche, 24 horas al día. ¿Os acordáis de aquel endemoniado gadareno de la región de Gadara? Un tipo que lo tenían que tener encadenado porque vivía en un cementerio
No había forma, dice que lo sujetaban con cadenas y rompía todas las cadenas y tenía atemorizado a todo el pueblo. Y entonces dice que en un pasaje donde Jesús va allí a Gadaria, una región fuera de Israel, y en cuanto aparca la barca en la orilla aparece este hombre, medio desnudo, con cara de loco, no, lo siguiente, ¿verdad? Con unas cadenas aquí, pues totalmente lleno de sangre, de heridas, porque dice que se autolesionaba, y entonces Jesús le reprende al demonio y le dice, sal de él. Y dice la Biblia que sale no uno, una legión. Miles de demonios estaban poseyendo este cuerpo. Había tantos demonios que los demonios dicen, Jesús, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos echas? Y dice que, iros a esos cerdos. Y se metieron dentro de los cerdos y los cerdos se precipitaron al mar. Algo impresionante, ¿no? Dice que este hombre quedó sano. Qué tremendo, ¿no? Quedó cuerdo, totalmente cuerdo. Pasó de la locura más absoluta a la cordura más absoluta. Pero ¿qué dice la Biblia de este hombre? Que quería subirse a la barca con Jesús, se quería ir con él. Cuando Jesús se va del pueblo dice, yo también me quiero ir contigo, Jesús, llévame. Y le dice Jesús, no vienes. Ve a tu pueblo, vuelve a la aldea donde vives y dile a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Así que los 12 que iban con Jesús es porque Jesús quiso que esos 12 fuesen con él. Y Judas, nunca te olvides de esto, Judas era uno de ellos. Judas también fue llamado por Jesús. Judas también escuchó la voz del Señor y lo siguió, pero fue por invitación. Jesús invitó a Judas Iscariote a ser de los 12. Porque a veces pensamos que se infiltró allí, ¿verdad? Este, como era un traidor, se metió. Se coló, ¿no? Se le coló a Jesús. No, a Jesús no se le colaba a nadie, sino que fue Jesús el que lo llamó. Entonces, no solamente pertenecían los 12, sino que hay un momento en el ministerio de Jesús en que Jesús, no sé si os acordáis, envía por los pueblos y por las aldeas, les envía a lo que son sus discípulos en aquel momento de 2 en 2, y dice que les da autoridad sobre los demonios, les da autoridad sobre la enfermedad, y entonces van y predican por un montón de aldeas y la gente se sana y pasan cosas extraordinarias. ¿Y sabes quién estaba allí? ¿Quién era uno de ellos? Judas Iscariote. ¿Qué cosa? El traidor. El traidor también hacía milagros. El traidor también ponía su mano sobre los enfermos y se sanaban. Al traidor también le obedecían los demonios, porque él mandaba que saliesen y salían. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Te parece un poco raro? Que este gran traidor también era de los que hacían los milagros y las señales. No solamente era de los 12, no solamente Dios lo usó con los milagros, con las sanidades, sino que además, dentro de los 12, le hicieron tesorero. ¿Tú a quién harías tesorero? Tú imagínate que sois un grupo de amigos y decís, oye, vamos a tener un dinero en común para nuestros gastos, ¿verdad? Cuando salimos por ahí a tomar algo, pues tú vas a llevar el dinero. ¿A quién ponemos normalmente de tesorero? Al más honrado, ¿no? ¿O no? No pones al que te va a robar. Si dices, este es un ladrón, a este no lo pongo de tesorero, porque si le doy mi dinero, en 3 días me lo funde. Así que fijaros, lo ponen de tesorero. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando Jesús iba con los 12, que estuvo yendo durante 3 años, de arriba para abajo, por todo Israel, claro, ellos vivían de lo que la gente les daba. Tenían un fondo común, una bolsa, y cuando llegaban a una aldea, lo que hacían era, pues, comprar comida. ¿O no? Para los 12, más toda la gente que viniese. Si tenían que pagar por un alojamiento, pagaban. Y todo eso lo administraba nuestro traidor Judas Iscariote. ¿Qué te parece? ¿Confiaban o no confiaban en él? ¿Tú qué crees?
¿Confiaba Jesús o no confiaba en él? Confiaba en él. Si no, ¿quién pone de tesorero a uno que crees que te está robando? No cuadra, ¿no? ¿Qué más sabemos de Judas? Sabemos que fue el que la fatídica noche esta de la traición guió a los soldados romanos, parte de soldados del templo, hasta Jesús. Jesús estaba, como solía habitualmente hacer, en el Monte de los Olivos, que se dice, y allí oraba y, bueno, se juntaba y charlaban. Entonces él sabía que estaba allí. Y fue el que guió a estos soldados y a esta gente de armas hasta Jesús. Y dijo, este es, ahí está. La pregunta es, ¿y por qué no lo detenían en cualquier otro momento? ¿Por qué tuvieron que usar a Judas? Si sabían quién era. Porque dice la Biblia que ellos temían al pueblo. Temían que si a Jesús lo detenían en el templo, lo detenían en la calle de día, se montase un tumulto y querían evitarse este jaleo, ¿no? Que se montase una trifulca ahí en la calle. ¿Por qué? Porque Jesús era muy querido por la gente. Muy querido. Entonces, le tenían por profeta, le tenían por maestro, le tenían por sanador. Entonces, se querían evitar el conflicto. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron la manera. Luego veremos cómo fue la cosa. Si es que ellos buscaron a Judas o Judas les buscó a ellos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que sabemos. Que pertenecía a los 12, que fue usado igual que los demás, que fue llamado por Jesús, que no solamente fue llamado por Jesús, sino que fue puesto en un cargo de mucha confianza como era el de tesorero, y también sabemos que fue el encargado de llevar hasta Jesús a los guardas del templo. ¿Vale? Esto es lo que sabemos, no se sabe mucho más. No sabemos de qué pueblo era, no sabemos qué oficio tenía. Hombre, hay que entender, suponer que si manejaba el dinero y manejaba las cuentas es que algo sabía. Entonces seguramente no era pescador. Mateo, por ejemplo, era cobrador de impuestos. Juan, Pedro, Andrés eran pescadores. Jesús tuvo discípulos de muchas, no eran todos de un mismo sitio, no eran de todos del mismo oficio. El oficio de Judas Iscariote, pues no se sabe. Lo que no se sabe, pues no se sabe. ¿Vale? Se puede especular, pero no se puede decir. Y ahora quiero que vayáis conmigo a un pasaje en el que vamos a ver algunas cosas de Judas. Está en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. El capítulo 12 del Evangelio de Juan, para que lo sepáis, a partir del capítulo 12 es la última semana, la semana de la pasión, que se llama. Desde el capítulo 12 en adelante quedaba una semana de vida para Jesús. ¿Vale? Entonces, ahí lo tienes todo, ¿vale? Capítulo 12, verso 1. 12, eso es, capítulo 12 de Juan. Vamos a leer ahí, dice que 6 días antes de la Pascua judía, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, ¿os acordáis? Su amigo Lázaro, el que había muerto y que había resucitado. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los sentados a la mesa hablando con Jesús. Y ahora fíjate lo que dice aquí. Entonces María, que era la otra hermana de Lázaro, la otra hermana de Marta, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Y lo abrió el bote y lo derramó en los pies de Jesús. Y con sus cabellos empezó a enjuagarlos. ¿Te imaginas la escena? Está allí Jesús sentado a la mesa, no se sentaban en mesas, se sentaban en el suelo, Y entonces llega María, abre el bote o rompe el precinto, lo que sea, y empieza a derramar este perfume de nardo puro, que era un perfume muy, muy caro. Estamos hablando de algo muy caro, pero muy oloroso. Entonces toda la estancia se llenó de este aroma y ella con sus cabellos enjuagaba los pies de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Es una escena muy, muy, muy bonita, muy conmovedora, ¿no? Y ahora fíjate lo que dice aquí. ¿Qué dijo nuestro amigo Judas Iscariote? Y dijo uno de los discípulos, Judas,
Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y con ese dinero hubiésemos repartido a los pobres? ¿Qué te parece? 300 denarios era mucho dinero. Creo que era el sueldo de todo un año de un trabajador, si no me equivoco. Se calculaba así. Imagínate, pues hoy en día, sueldo medio que sean 25.000 euros, vamos a poner, al año, ¿no? De un trabajador, pues eso es lo que costaba este botecito. 25.000 euros. Y dice Judas, oye, y en vez de echárselo a Jesús en los pies, ¿no hubiese sido mejor que me lo hubieses dado a mí? Yo lo hubiese vendido, hubiese cogido 300 denarios, me hubiese quedado con 200 y luego el resto ya hubiésemos dado a los pobres. Pero no dijo esto porque los pobres le importaran, sino porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de ella lo que quería. Aquí está la clave. Qué fuerte, ¿no? Lo que quiero que veas es cómo espiritualizó Judas el asunto. Él dice, claro, qué de dinero, ¿no? Ese es mucho dinero. Yo de ahí, de esos 300, seguro que me puedo quedar con 200. Y entonces intenta darle la vuelta. No, pero ¿cómo se ha despreciado? Se ha tirado al suelo todo ese dinero. Lo podíamos haber dado a los pobres. Entonces Jesús le dice, déjala en paz. Déjala en paz. Porque eso que ha hecho, lo ha hecho para cuando yo esté enterrado. ¿Por qué? Porque sabéis que los judíos enterraban a sus muertos, los amortajaban, y luego para que no oliesen durante un montón de tiempo, el que podía, les untaban con perfumes, para que cuando el cuerpo se fuese pudriendo, no oliese mal, ¿vale? Entonces Jesús dice, esta mujer me está preparando a mí para mi sepultura. Qué fuerte, ¿no? Claro, esto los que lo oían no entendían nada. Los que estaban escuchando, sepultura, Jesús, ¿de qué sepultura hablas? Pero si tú no te vas a morir, si estás vivo. Porque 6 días después Jesús murió en la cruz. 6 días después Jesús fue a la cruz. Y esta mujer estaba proféticamente echándole el perfume sobre su cuerpo. ¿Entendéis? Fue una escena muy, muy conmovedora. Dice Jesús, porque a los pobres siempre les tendréis con vosotros, pero a mí no. Yo dentro de 6 días vuelvo con mi Padre en el cielo. Y los pobres los tendréis aquí para siempre. Ahora quiero que te fijes en unas cuantas cosas de este pasaje. Dice que Judas era el que, aparte que era ladrón, era el que le iba a traicionar, ¿vale? Lo dice el texto. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿por qué Jesús, si era un ladrón, si ya le estaba robando, por qué le mantuvo a Judas en el puesto en el que le mantuvo? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿No? Tú imagínate que tú tienes a alguien trabajando para ti y te roba. ¿Tú le seguirías trabajando para ti? Piensa. ¿A que no? ¿Qué le dirías? Fuera. ¿A que sí? Si tú supieras que alguien te está robando, lo que tú harías, lo que yo haría, es echarlo de mi vida, echarlo de mi empresa. Sin embargo, Jesús lo mantuvo hasta el final. ¿Cuándo empezó a robar? No lo sabemos. ¿Por qué empezó a robar? No lo sabemos. Pero seguramente, esto empezó con algo pequeño.
yo creo que cuando Judas empezó a seguir a Jesús, y estamos hablando de 3 años, él lo siguió de corazón. Seguro, ¿eh? Cuando Jesús lo llama, Judas va y entusiasmado y lo sirve y tal y que cual, y muy bien. Pero hay un momento en esos 3 años que pasa algo en la vida de Judas. Algo pasa. O se resiente con alguien, o deja en su vida, en su corazón, cosas que no estaban bien, y entonces empieza a germinar ahí, ¿verdad?, el pecado, la avaricia, la codicia, algo arranca ahí en su corazón. Y es cuando él ve una oportunidad y dice, pues aquí tengo un chollo, porque esto, como tengo la bolsa, yo aquí robo, estos tíos no se enteran de nada, ¿verdad? Y se queda con Jesús, no ya porque le ama, no ya porque le quiere seguir y servir, sino porque se quiere aprovechar de él. ¿No es cierto? Eso es lo que hace Judas. Pero ¿por qué Jesús le tiene? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no lo echa antes? ¿Por qué no le llama la atención? Esto es una pregunta que realmente con la lógica no hay respuesta, ¿verdad? Solamente hay una cosa que podemos pensar, es que Jesús era alguien de una tremenda misericordia. No hay otra explicación. O sea, que Jesús le tolerase todo esto y le diese oportunidad, solamente habla de la misericordia que Jesús tenía. Y habla también de una parábola que Jesús dice que el trigo y la mala hierba, para cuando tú tienes un campo lleno de trigo y de mala hierba, hay una parábola que dice que no se puede entrar y sacar la mala hierba, porque si sacas la mala hierba vas a estropear el trigo. Entonces la parábola dice que hay que esperar a la siega, y cuando se siega, entonces se aparta el trigo de las malas hierbas. Es como si Jesús estuviese esperando a que Judas rectificase. ¿No os parece? Esperó hasta el final a ver si Judas rectifica, a ver si Judas recapacita. ¿Y esto, hermanos, de qué nos habla? Pues nos habla del mismo trato que tiene con nosotros. ¿Tú crees que nosotros no fallamos al Señor un montón de veces? Pues claro que sí. ¿Tú crees que somos mejores que Judas? Pues claro que no. Quizás no lo hayamos traicionado a ese nivel, pero ¿cuántas veces fallamos al Señor? Muchas. Pero ¿cómo es el corazón del Señor, verdad? Que espera pacientemente. Y así pasa contigo y conmigo. Dios te espera a ti y Dios me espera a mí pacientemente para que rectifiques, para que cambies de rumbo, para que te arrepientas, para que digas, no, esto no puede seguir así, vamos a darle la vuelta a esto. Espera. Jesús espera por ti. Jesús espera por mí. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Yo no sé cuándo Dios acaba con su misericordia, cuándo dice hasta aquí se acaba, hasta aquí corto, aquí ya no hay más. Pero la misericordia del Señor es tan grande que nos deja apabullados, ¿verdad? Cómo nos soporta, cómo nos perdona, cómo nos lleva hacia adelante, cómo nos levanta vez tras vez, cómo nos viene a buscar cuando estamos decaídos, cómo ¿verdad? ¿No es así? Y lo mismo, ese carácter de Cristo se manifiesta aquí, en la vida de Judas. Por eso le esperó hasta el final, sabiendo lo que había. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que hay en tu corazón? Judas pensaba que estaba engañando a Jesús, pensaba que estaba engañando a todos, es lo que él creía, pero solamente se estaba engañando a él, porque Dios no puede ser burlado jamás. Claro que Jesús sabía que le robaba, claro que Jesús sabía que se aprovechaba. El problema de Judas es que estaba con Jesús sin estar con Jesús. ¿Me explico? Es como gente que viene a la iglesia, tú puedes estar viniendo aquí a la iglesia y tu corazón está lejos de Dios. El hecho de que estés aquí no significa que estés enganchado a Cristo, para nada, no te equivoques. El hecho de venir a la iglesia no significa que tú estés en relación con Dios. Una cosa es la relación con Dios y otra cosa es donde tú estés. Tú puedes estar aquí, mañana puedes estar en otra iglesia. Lo importante no es en qué iglesia estás, sino si estás en Cristo. Eso es lo importante. Si tú, como compartía Xiomara, ha llegado un momento en tu vida en que tú has entrado en una relación personal con Dios. ¿Y eso cómo se hace? Arrepintiéndote de tus pecados, pidiéndole perdón y diciendo, Señor, ven a mi vida. Yo quiero tener comunión, relación, que yo quiero conocerte de una manera personal.
En Judas, ¿qué pasó? Que empezó así. Empezó siguiendo a Jesús, amándole, creyendo en él, y en algún momento, por alguna razón, se cortó eso. Siguió con él físicamente, pero su corazón ya no estaba con él. ¿Me explico? Eso pasa a veces en algunos matrimonios, que están juntos, pero ya no están, ¿verdad? Están en la misma casa, comen en la misma mesa, pero sus corazones ya no están juntos. ¿Se entiende, no? Puede ser una familia entre padres e hijos, pueden estar viviendo juntos los padres con los hijos, pero ya el hijo ya no está con su madre, ni la madre está con el hijo. Sus corazones están lejos unos de otros. Es lo que le pasó a Judas. El corazón de Judas ya estaba lejos de Jesús. Estaba con él, por no sabemos por qué, pues porque seguramente le venía bien, tenía dinero, Jesús era famoso, yo qué sé, 1000 razones, pero ninguna buena. Sin embargo, vuelvo a repetirte, Jesús estuvo y lo mantuvo con él hasta el final. Luego leeremos un pasaje que veremos esto todavía más claro, ¿no? Pero es lo que quiero que en este momento se te quede grabado en tu mente, ¿no? La segunda cosa que veo aquí es qué peligroso es espiritualizar las cosas, ¿verdad? Qué peligroso es hacer espiritual algo que es carnal. Qué peligroso es disfrazar un pecado. Judas era especialista en esto, ¿no? Fíjate, ¿cómo sonaba? ¿Por qué no damos este dinero a los pobres? ¿A ti te suena mal eso? ¿Te suena mal? A mí me suena bien. Pues claro, vamos a ayudar a la gente. Vamos a ayudar a los pobres. No, ¿cómo? Dame ese bote, no lo tires ahí. No se lo eches a Jesús, dámelo a mí, que ya me voy a encargar yo de venderlo. Suena bien, vamos a ayudar a los pobres. Eso es lo que él decía, pero lo que él quería era quedarse con el dinero. Casi nada, ¿no? Pero qué bien sonaba, ¿verdad? A veces lo que decimos no concuerda con lo que sentimos. Incluso lo que le decimos al Señor, ¿eh? Ay, Señor, yo te amo, yo para ti, todo. Ponemos ahí cosas bonitas por todos lados, ¿no? Echamos flores por todos lados. Pero luego en nuestro corazón estamos pensando otra cosa. Pero claro, ¿qué pasa? Que Dios ve el corazón. Dios de lo que tú le dices no te hace caso de casi nada. Que lo sepas. Alguno me mira raro, ¿no? Te lo voy a volver a repetir. De lo que te dice, de lo que tú le dices a Dios, te hace caso de poco. Porque Dios ve tu corazón. Dios ve lo que tú estás pensando realmente dentro de tu corazón. Eso es lo que Dios ve. Porque dice la Biblia que Dios examina la mente y el corazón. No hace falta que le digas nada. No hace falta. Dice la Biblia que antes de que tú hables, Dios ya sabe lo que tú vas a decir. Antes de que tú ores, Dios ya sabe lo que tú vas a orar. O sea que fíjate si sabe. Por eso tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y decimos, Señor, si ya lo sabes todo, voy a tener cuidado de lo que digo, ¿no? Porque a ver si voy a decir algo que luego me tengas que decir tú, Señor, pero ¿qué me estás hablando? Me estás hablando una cosa, pero yo te estoy viendo otra. ¿Cómo puede ser eso? Dios ve el corazón. Amén. Me gusta María porque María sí estaba conectada con Jesús. María sí estaba conectada. María, aunque no entendía muy bien lo que iba a pasar, ella sintió en su corazón, tienes que sacar ese bote de ese perfume, úntaselo a Jesús en los pies. Quizás ni ella misma entendía lo que estaba haciendo, pero obedeció al corazón, a lo que Dios le estaba hablando en su corazón, ¿verdad? Y lo hizo. ¿Y qué estaba haciendo? Preparando su sepultura. Joder, qué fuerte, ¿no? Es que esto es muy fuerte, porque los que estaban ahí no entendieron nada. No lo entendían. ¿Cómo iban a entender? ¿Cómo iban a creer que Jesús iba a morir? Pero si estaban en el apogeo, si estaban en la cúspide, toda la gente había salido a sacar las palmas y los mantos y le llamaban Hosana y el Mesías, pero tú eres el rey. Pero ¿cómo que va a morir? No. Es imposible. Pero María sí lo sabía. Qué cosa, ¿no? Así es a veces el camino cristiano, ¿no? Así es los caminos de Dios. Uno se imagina una cosa, pero Dios está pensando otra cosa.
Tú crees que Dios te va a guiar por ahí, pero Dios está pensando en guiarte por allá. Judas solamente pensaba ya en sí mismo. Judas solamente se veía a sí mismo, solamente veía la codicia, el dinero, ya dejó de ver a Jesús. Ya Jesús no era el Hijo de Dios, ya no era el Mesías prometido, ya no era nada, solo era una manera, un medio de alcanzar sus fines, que era dinero, dinero, dinero. ¿Amén? Ahora quiero llevaros, y voy terminando a otro pasaje, cuando ya habían pasado 6 días de este pasaje, vamos 6 días para adelante. Mateo 27, 3, 8. Cuando Judas, el traidor, se dio cuenta de que iban a condenar a muerte a Jesús, Mateo 27. Aquí, me adelanto un poco, aquí es cuando Judas recurre a los sacerdotes y él les pide 30 monedas de plata para decirles dónde está Jesús. Le va a traicionar, ¿verdad? Es la noche de la traición. 30 monedas de plata. Hemos estado mirando esto a ver si tiene algún significado, para esos que os gustan los significados de las monedas, de los números. En la Biblia hay una referencia a las 30 monedas, es lo que costaba un esclavo. En el libro del Éxodo, cuando un buey, tú tenías un buey y ese buey acorneaba y mataba a mi sirviente, por un accidente, claro, imaginamos. Pues el dueño del buey me tenía que pagar a mí 30 monedas de plata por mi sirviente que había fallecido o había sido herido. O sea que tampoco era una cantidad pequeña, ¿eh? No hablamos de una cantidad pequeña, pero era el valor de un esclavo, el valor de un siervo. ¿Qué cosa, no? Es el valor que le pusieron a Jesús. ¿Cuánto cuesta traicionar a Jesús? El valor de un esclavo. Curioso, ¿no? Dice aquí entonces que ya le entregan las monedas y se llevan a Jesús, como todos sabéis, no voy a entrar ahí, lo detienen, lo llevan para aquí, lo llevan para allá. Y aquí pasa algo en Judas. Volvemos otra vez a Judas. 27:3. Cuando Judas, el traidor, se dio cuenta de que iban a condenar a muerte a Jesús, claro, cuando Judas entrega a Jesús, él no sabía lo que iba a pasar. No sabía si le iban a azotar, no sabía si le iban a reñir, no sabía si le iban a expulsar de Jerusalén, no sabía lo que iban a pasar. Y de repente se da cuenta de que lo van a matar, Cuando se da cuenta de que lo iban a condenar a muerte, arrepentido, escucha lo que pone aquí, arrepentido y adolorido, corrió donde estaban los principales sacerdotes para devolverles las 30 monedas. Algunos dicen, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Aquí dice que se arrepintió, ¿no? Se arrepintió de lo que había hecho. Se dio cuenta de lo que iba a pasar. Se dio cuenta de que lo iban a matar a Jesús. Y entonces les dice, he pecado entregándoos un inocente. Y le dicen los sacerdotes, ¿y a nosotros qué nos importa eso? Vete de aquí. Entonces cogió Judas y arrojó las 30 monedas, las echó ahí en el patio del templo. Y los sacerdotes, ¿cómo eran, no? Dice, este dinero no lo podemos coger, porque es dinero de sangre. Este dinero ha sido utilizado para entregar a un hombre. Y entonces dice que cogieron ese dinero y compraron un terrenito, y ese terrenito era para enterrar a los no judíos que morían en Jerusalén. Qué cosa, ¿no? Lo importante aquí, dice que Judas se arrepintió. La pregunta es, ¿fue perdonado? Es un interrogante, ¿verdad?, que tenemos. ¿Jesús realmente perdonó a Judas? Lo que sabemos es que Judas no se perdonó a sí mismo. Que Jesús le perdonó o no, eso está en el misterio. Sabremos cuando lleguemos al cielo si Judas está allí o no. Lo que sí sabemos es que Judas no se perdonó a sí mismo. Se suicidó. Cuando vio la magnitud de lo que había hecho, cuando se dio cuenta
del terrible pecado que había cometido, de la tremenda injusticia que había hecho, porque él sabía que Jesús era inocente, pero ¿quién más podía saber que Jesús era inocente que Judas, que era uno de los 12? Y su conciencia le acusó de tal manera, lo agobió de tal manera, que al final dice que se ahorcó de un árbol y se suicidó. Qué cosa, ¿no? Así es como acabó nuestro personaje. Claro, he dicho al principio que hubo otros que también le traicionaron. Pedro también le traicionó. No sé quién eres. No sé quién eres. No sé quién es. No le conozco. Y el canto galla. Kikiriki, kikiriki. Canta el gallo. Pedro también se quedó muy compungido. Pedro también se sintió muy mal, como Judas. Pedro también lo pasó fatal. Yo creo que hasta entró en una depresión. Pero Pedro fue capaz de pedir perdón a Jesús. Y cuando Jesús, os acordáis, se aparece a Pedro, dice: Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas? Sí, Jesús, te amo. Pedro, ¿de verdad me amas? Sí, Jesús, te amo, te amo. Pedro, ¿de verdad me amas? ¡Claro que te amo! ¿Sabes que te amo? ¿Vale? Me negaste 3 veces. 3 veces me has dicho que me amas. Estamos en paz. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con Pedro? Que fue uno de los grandes líderes de la iglesia, ¿verdad? Y Pedro fue alguien que pagó con su vida seguir a Jesús. Dice la historia que cuando lo apresaron y lo iban a crucificar, dijo: no, a mí crucificarme al revés, con la cabeza para abajo, porque a mi maestro lo crucificasteis de pie, pero es que yo no soy digno de que me crucifiquéis como a Jesús. No le llego ni a la punta del calzado, a mí darme la vuelta. Y dice la tradición que murió así, crucificado, dado la vuelta, con la cabeza para abajo, porque no, según él, no merecía morir como Jesús. Qué distinto, ¿no? Judas de Pedro. Alguno puede decir: bueno, claro, estaba profetizado que tenía que traicionarles. Sí, estaba profetizado, es cierto. Pero no significa que no pudiese haber redención para él. No significa que no hubiese habido perdón para él. ¿Por qué no, Jesús no lo iba a perdonar? Aquí lo que yo veo es que él no se supo perdonar. Y eso también nos tiene que hablar a nosotros, hermanos. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Todos fallamos a Dios muchas veces. Todos. El pastor más importante que tú veas por ahí, de esos que ves ahí por internet, todos fallamos a Dios, todos pecan, todos fallamos, todos cometemos errores. Y hay que tener humildad, no solamente para pedir perdón, sino para recibir el perdón. ¿Me has entendido? A veces nos sobra mucho orgullo para recibir el perdón. Suena raro, ¿verdad? Pero es verdad. Nos sobra mucho orgullo. Y detrás de esa humildad que parece: no, yo no merezco que me perdone, Señor, hay orgullo. No hay humildad, hay orgullo. Es: ay, no, yo no, Señor, te fallé tanto que tú ya no me vas a perdonar. No. Hace falta humildad también para saber recibir el perdón. No solo de Dios, sino también de otros. Hay que ser humilde para pedir perdón, pero también hay que ser humilde para recibir el perdón, ¿no? ¿No es cierto? Cuando alguien te pide disculpas, o tú cuando pides disculpas, ser humilde también para decir: te perdono, zanjado. Con Dios nos pasa lo mismo. Yo creo que Judas no fue capaz, le superó toda la situación. Es cierto que llegó lejos, lo llevó todo muy lejos, y también es cierto que en ese momento él mismo seguramente ya llevaba mucho tiempo lejos del Señor. Aunque estaba con él, ya no estaba con él. ¿Me explico? Pedro también estuvo con él hasta el final, es verdad. Y Pedro le negó, sí, pero cuando Pedro le negó, estaba a la puerta del templo, estaba allí que quería entrar y no se atrevía, y le pillaron ahí y no supo qué decir. Pero su corazón estaba con el Señor, ¿o no? Y luego demostró que efectivamente, qué mal hice, cómo me equivoqué, qué tremendo error he cometido.
y tuvo que venir el Señor a levantarlo. Así pues, en esta tarde espero que hayamos aprendido algo de Judas. Quizás nunca habías escuchado hablar de este hombre, quizás solamente habías escuchado una palabra, ¿verdad? Traición. Espero que en esta noche te acuerdes de algo más de la palabra traición, que también te acuerdes de la misericordia del Señor, que también te acuerdes, que cuando pienses en Judas Iscariote, pienses también en este discípulo, que también fue discípulo de Jesús, que también estuvo con él hasta el final, que también le acompañó, que también hizo milagros, que también hizo un montón de cosas, que al final sí, cometió un gravísimo error, traicionar a Jesús, y que al final no fue capaz de perdonarse a sí mismo, ¿no? Esto nos tiene que dar a nosotros como cristianos también una lección, ¿verdad? Cometemos errores, sí, pero Dios nos perdona. Acuérdate de eso, Dios te perdona. Dios te perdona. Ah, es que yo no merezco. Sí mereces el perdón de Dios. Sí lo mereces. Es que yo creo que Dios conmigo... No, Dios nunca termina con nadie. No. Creo que Dios ya terminó. No, Dios no terminó contigo. Nunca Dios termina con nadie. Hasta que te mueras, hay oportunidad. Hasta que te vayas al cielo con Él, hay oportunidad. Ese es nuestro Dios. Y lo vemos en Judas. Hasta el último día lo tuvo cerca de Él. Es más, la última cena, en las últimas horas, cenó con Jesús. ¿Te acuerdas? Mojó el pan con Él. Y cuando le dice, haz lo que tengas que hacer. ¿Te acuerdas? Los discípulos no sabían qué iba a hacer. Pensaron, ¿irá a dar limosnas? ¿Qué iba a hacer? Nadie sabía lo que Judas iba a hacer, pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Y eso fue ya una conversación entre ellos. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Qué fuerte, ¿no? Acompañó al maestro hasta las últimas horas. Y luego, cuando vio la magnitud de lo que había hecho, el pecado terrible que había cometido, le sobrepasó. Que Dios nos guarde a nosotros de cometer esos errores, ¿verdad? Que Dios nos guarde de cometer errores tan gordos en la vida que no sepamos luego qué hacer con ellos, ¿no? Que nos guarde en sabiduría, que nos guarde en caminos, ¿verdad? Sí, con nuestros errores, con nuestras cosas. Pero es verdad, yo sé que a veces cuesta perdonarse a uno mismo, ¿eh? Yo sé que a veces uno comete cosas, hace cosas, dice cosas que, madre mía, es que no tenía que haber dicho esto, ¿no? y necesitamos que Jesús venga y te diga, venga, tira para adelante. Tira para adelante, tira para adelante. No te quedes ahí, no te quedes ahí. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor. ¿Os parece? Esta semana vamos a tener a Judas Iscariote de amigo. Vamos a pensar en él, vamos a reflexionar en él. Amén. Amado Jesús, te damos gracias en esta noche por tu maravillosa presencia. Gracias por el tiempo que hemos podido disfrutar de la alabanza, de las canciones. Hemos podido darte de nuestra gratitud a través de la música. También gracias por Xiomara, por su testimonio valiente, por la obra que hiciste en su vida. Es verdad, aunque sus padres, su familia la dejó de lado, tú no lo dejaste. Y tu buena mano, en medio de los momentos de dificultad, estuviste con ella, Dios. También te damos gracias por tu palabra que no deja de sorprendernos, Dios. La leemos, la estudiamos, le damos vueltas para arriba, para abajo, y nos sorprenden tus decisiones, nos sorprende la manera en que tratabas a la gente, nos sorprende la manera en que hacías las cosas. Seguramente nosotros nunca lo hubiésemos hecho así, pero tú eres Dios de dioses, tú eres Señor de señores. Y tenemos, Señor, que humillar nuestros rostros delante de ti y reconocer, oh Jesús, que en ti hay toda la sabiduría, que en ti está toda la ciencia, que en ti está todo el conocimiento, que en ti está todo lo bueno que nosotros necesitamos y necesitamos aprender. Y en esta noche hemos aprendido que amaste a los tuyos hasta el final, incluso a Judas, el que te traicionó, también lo amaste y lo amaste hasta el final. ¿Cuánto más nos vas a amar a nosotros? ¿Cuánto más vas a tener misericordia de nosotros, que queremos seguirte de corazón? En esta noche, Dios, si hay alguien aquí que aún no se ha perdonado a sí mismo, a sí misma, pido, oh Dios, que tú toques su corazón, que puedan recibir este perdón de tu parte,
que puedan sentir el perdón en sus corazones, que puedan sentir el toque tuyo, ese calor de tu espíritu en su corazón, que puedan salir de esta reunión sintiéndose perdonadas, perdonados, a pesar del error, a pesar de la metedura de pata, a pesar del pecado, Jesús, porque tú nos amas así, de esta manera, tan profunda, tan sincera, tan transformadora. Ayúdanos en esta semana que comienza, que arranca, a seguir en este pensamiento, Señor, a seguir cerca de ti, Señor, sin movernos ni a derecha ni a izquierda, a guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y danos también oportunidades, cómo no, para llegar a otros con el Evangelio. Danos oportunidades para compartir con otras personas de este amor tan grande que tú nos tienes. Padre, te lo pedimos todo esto en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues nada, queridos, queridas, ha sido un placer estar con vosotros esta tarde compartiendo del Señor. El martes estaremos ahí viéndonos, y a los profesores de escuela dominical os he mandado un enlace para este sábado. Creo que tenéis un congreso muy bonito sobre infancia. Por favor, daros de alta ahí para que os envíen el link y podáis estar, ¿vale? Que el Señor os bendiga.